Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro Conexión Oreyud que comenzamos ahora mismo en el periódico Mediterráneo en este jueves 22 de enero de 2026, todavía lejos en el tiempo de lo que va a ser el próximo partido que va a disputar el Club Deportivo Castellón. Ya no en la Romareda, que está de remodelación, sino en el Modular. Así llaman el estadio de prestado que tiene el Real Zaragoza en esta temporada. Un Zaragoza que es y continúa siendo evidentemente un histórico, pero que parece que se le siguen acumulando los problemas. A pesar de los intentos del técnico valenciano de Rubén Sellés de levantar un poquito el ánimo y sacar de ahí al equipo, sigue estando todavía una victoria de abandonar la zona del descenso, y eso quiere decir, pues, me imagino que tensión, nervios y mucha presión por parte de la hinchada del Zaragoza, que yo lo he comentado muchas veces, allí siempre quieren mirar hacia arriba y a veces eso no es del todo bueno, sobre todo cuando tampoco hay tantos mimbres. Pero bueno, cada uno tiene que estar metido en sus problemas, en su dinámica, y ahora mismo estamos de... yo no sé cómo calificar ya el momento que vive el Club Deportivo Castellón, en ascenso directo después de casi 2 décadas, con todo el optimismo que también se puede palpar, ¿no?, en la ciudad, y a la gente esperando, ¿no?, que llegue el día del partido, con un equipo que está tirando claramente del carro, que está haciendo bien las cosas, con un Pablo Hernández que ha sorprendido absolutamente a todo el mundo, que además de lo que es la preparación y el planteamiento de los partidos suele acertar con los cambios. En fin, que todo va sobre ruedas, todo va muy bien y por ejemplo, días como hoy, jueves, cuando preguntas o hablas con los aficionados, pues todo el mundo prácticamente ya da por hecho, ¿no?, que se va a poder ganar en Zaragoza. Esto es fútbol, y cada partido hay que jugarlo, pero desde luego mucho mejor que los muchachos pues puedan desarrollar su trabajo así, con esta presión bonita de estar entre los mejores, que por ejemplo como el Zaragoza, ¿no?, donde sabes que si no lo haces bien puedes perder y la bronca está asegurada una vez se acabe el partido. La semana está dando para mucho, porque ahora sí que el Castellón se ha metido de lleno en el mercado. Conocíamos, ¿no?, las salidas de Óscar Gil y de Nick Marcanic. Ha anunciado también oficialmente el Castellón que Marcanic se va cedido un año, por espacio de un año natural, hasta... pues a que concluya el año 26, en diciembre, a jugar allí en la Major Soccer League con el Houston, una Major Soccer League que comienza ahora en febrero, es decir, que me imagino que tendrá tiempo el chaval de incorporarse a lo que es el trabajo de pretemporada. También anunciaba oficialmente el Castellón el traspaso de Kenneth Mama, el nigeriano, por 350.000 euros. Se marcha traspasado a un conjunto de la segunda división turca, que es el Vanspor FK. Me imagino que Mama lo que quiere es jugar, ¿no? Y si económicamente más o menos le han mantenido lo que ganaba aquí, o incluso se lo han mejorado, pues lógico, ¿no?, el movimiento de Kenneth Mama, además teniendo en cuenta que el equipo va como un avión, y eso quiere decir que vas a tener más difícil todavía jugar, ¿no?, porque si el equipo se mete en playoff o ojalá consigue el ascenso, pues las opciones van a ser todavía más reducidas. Y después también el anuncio del retorno de Raúl Sánchez, que regresa al Castellón. Es un fichaje de manual, ¿no? Seguramente lo que todos queríamos, un jugador con aclimatación cero, sabe perfectamente cómo se juega, los automatismos, porque tampoco han cambiado tanto de su época cuando estaba Dick Röder, después Joan Plat, al actual con Pablo Hernández. Y es un chico que además de un físico imponente, tiene gol, tiene desborde, tiene velocidad. Si está en el punto en el que se fue, es un fichajazo de cara a esta segunda parte de la temporada para intentar, ¿por qué no?, como mínimo pelear por ese playoff. Ha comentado también oficialmente el Castellón las cifras de esa recuperación o de esa recompra: 200.000 euros más otros 200.000 en caso de ascenso.
bueno, yo también he podido leer en redes sociales como que poco menos que el Necaxa son una cuadrilla de amigos, ¿no? Que les han tomado el pelo aquí en Castellón y tal. Hombre, yo creo que todo no es así, ¿no? Raúl Sánchez había firmado 3 temporadas en el Necaxa, le quedaban por tanto 2 y media. La cláusula que pagó el Necaxa, o con la cual alcanzó sobre ella un acuerdo con Bob Bulgaris, estaba en $1 millón, sin tener información desde dentro, pero tal como funciona hoy en día el fútbol, pocos clubes, a no ser que las compras de la cláusula sean con una enemistad evidente entre el club que no quiere vender y el que quiere comprar sí o sí, se suelen aplazar, suelen haber acuerdos sobre la referencia del precio de la cláusula, luego siempre se negocia, ¿no? Y al final siempre se acuerda, no detente. Entonces, me sorprendería que Necaxa hubiera pagado el global del precio de esa cláusula. Pero bueno, oye, ojalá se lo hubiera pagado. Pero ya digo yo que en el mundo del fútbol, ni siquiera en México te venden o te compran, mejor dicho, duros a 4 pesetas. Pero, deportivamente hablando, desde luego es un fichajazo. Y afortunadamente ahora mismo en el Castellón no nos importan los números. Está al frente alguien que tiene pasta, que no tiene problemas en gastársela. Y en ese sentido estamos mucho más tranquilos que hace 3 o 4 años, donde sí que había que poner la lupa prácticamente en cada movimiento. Y bueno, estando en puestos de ascenso directo, veremos qué más llega. Ahora mismo hay huecos en la plantilla. Y bueno, vamos a ver por dónde salta la sorpresa en las próximas horas. Está sonando mucho el nombre de un chico, de Álvaro García, que está en el Mérida. Curiosamente, su representante es de Castellón. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? A priori, a pesar de que ha hecho bastantes goles esta temporada en Primera Federación, yo creo que el rol de este chico, si acaba viniendo, sería similar al de Nick Marcanic, No lo veo peleando con Camará, tampoco con Jacobsen, pero bueno, es fútbol y cualquiera se puede ganar el puesto. Y por cierto, el domingo juega el filial del Castellón, que con Óscar López lleva 3 empates en 3 partidos, al frente el nuevo entrenador, y juega en el campo del Reus el domingo a las 5 de la tarde. A mí el Reus, la verdad, en la primera vuelta no me pareció gran cosa, pero claro, los equipos van cambiando, ¿no? Y vamos a ver si de una vez por todas, pues el Castellón B consigue volver a ganar y dar un saltito y salir de esa zona de peligro que tanto encorseta a los chavales de la academia del Club Deportivo Castellón. Así que más o menos con todo esto ya encima del tapete, nos ponemos en marcha saludando ya a nuestros invitados. Manu Irún, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y feliz año, que no nos habíamos visto desde entonces. Buenas tardes, José Luis. Encantado de estar con vosotros y, por supuesto, feliz año a todos los albinegros, a toda la audiencia. Tú que tienes contactos prácticamente en todo el mundo, supongo que todos ellos serán conscientes, ¿no?, de tu albinegrismo. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el feedback que te llega de este Castellón que está imparable? Pues bueno, os pasará, me imagino, como a vosotros, que como he estado tan orgulloso del club en categoría que estuviera, pues amigos de Bruselas, como tú dices, amigos en muchas partes, pues se van alegrando del gran momento del Castellón. Y te mandan esos mensajes que tienes que leer un par de veces, ¿no? Es decir, venga, el año que viene os vemos en tal sitio, os vemos en primera, que bien sería un duelo con el Racing, ¿no? Con Las Palmas. Son ese tipo de mensajes que se alegran por lo que es el Castellón, ¿no? Por lo que es la historia que representamos y que creo que todos compartimos que sería un premio merecido no solamente a esta temporada, sino a todo lo que el Castellón representa. Sí, bueno, no va a ser fácil, no va a ser un camino de rosas, porque el Racing de Santander, por ejemplo, se ha reforzado muchísimo, el Almería también está gastándose pasta, Las Palmas, estos quieren claramente el ascenso directo y como premio menor el playoff, pero bueno, nosotros no tenemos esa presión y yo sigo diciendo que jugar el playoff sería un auténtico exitazo, Hombre, subir directamente mejor todavía, ¿no? Pero tengamos un poco de calma y los pies en el suelo, que nuestros rivales son rivales muy potentes. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Disfrutando del fútbol que nos ofrece cada domingo del Castellón. ¿Optimista o qué? Sí, yo desde la jornada 2 dije que tenía un mejor equipo. Parece que ahora se han sumado todos al carro, pero no me sorprende y creo que se le ha sacado un muy buen rendimiento a este equipo y a ningún jugador del año pasado se le echa de menos, a ninguno. A Gonzalo yo sí que lo y a Van den Bel también. Yo creo que tenemos mucho mejor mediocentros con los 4 que tenemos que el año pasado. Es verdad que Van den Bel, pero bueno, Van den Bel, Barry, no creo. Van den Bel puede tener un poquito más de gol, pero a mí Barry en el centro del campo, a día de hoy no lo cambio por Van den Bel. ¿No? No. Incluso a Matís,
Incluso a Matís me puedo quedar, y ya los laterales ya ni te cuento. En la defensa, vamos, ahí ya ni... Pero no, el holandés es un... Bueno, holandés, el jugador del Países Bajos, es un jugador importante, es un jugador que puede crecer mucho, pero a mí el centro del campo que tenemos este año me parece espectacular y que la gente que sale del banquillo muchas veces incluso mejora el once inicial. Es un equipo sin figuras, pero que todos están a muy buen nivel y ahí, bueno, pues la mano de Pablo Hernández también hay que ponerla en valor, ¿no? Porque, sobre todo, no por nada. Primero porque es de Castellón, por supuestísimo, ¿no? Que aquí a veces nos cuesta, ¿no? Darle aquello que se merece a la gente de casa, pero sobre todo porque la temporada inició con otro entrenador y el nivel de rendimiento no tiene absolutamente nada que ver. Sí, además yo lo valoro que el año pasado, por ejemplo, habían jugadores de 8, como puede ser Cretaz, Van der Bel, pero había mucho 5 y 4. Este año tenemos de 7, creo que no bajaría ninguno del equipo inicial, ni muchos del banquillo, por lo tanto eso te hace ser mucho más competitivo y te hace entrar los 90 minutos en un nivel muy alto y no bajarlo por la gran plantilla que tienes. Entre los que no echabas de menos del año pasado también está Raúl Sánchez. No lo echaba de menos, es decir, o sea que tampoco ni Furifa, que vuelva. Yo creo que vuelve, mejora. Creo que Mama al final se hubiera cogido como Mabil, porque el Mama del año pasado sabemos qué Mama es y a mí es un jugador que me gusta. Es verdad que no ha tenido las oportunidades, pero no he hecho a nadie en falta. Es decir, ya estaba oyendo por ahí que nos quieren devolver a Joshua también. En fin, no. ¿A quién? A Joshua. Que había la posibilidad de que volviese. En fin, no he hecho a nadie en falta. A nadie es a nadie. Uh-huh. Bueno, ahora hablaremos de si Raúl Sánchez va a ser titular o no en el Castellón. Yo creo que clarísimamente va a ser titular, pero bueno, hay quien dice que no. Pablo Casado, que acaba de llegar, nuestro compañero de Mediterráneo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Una semana cargadita de actualidad. Sí, no os quejaréis, ¿no? Los que tenéis que sacar contenido todos los días, ¿no? No, la verdad. Lo que pasa es que se concentró todo en un día, ¿no? Eso el martes, es verdad. Eso también es Fue un día liado, pero bueno, bien. Siempre bueno, la actualidad es buena. Sí. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Que salga Kenen Mama o que vuelva Raúl Sánchez, por ejemplo? Que vuelva Raúl, ¿no? Yo creo que todo el mundo, cuando vio la noticia, no se lo esperaba, ¿no? Lo de Kenen Mama tampoco, pero es cierto que dentro de las bajas pues podría ser un jugador que podría estar en busca de minutos. Me extrañó que se marchara traspasado, ¿no? Que el club se quisiera deshacer de él, porque es cierto que el año pasado, sobre todo el principio de temporada, creo que jugó 24 partidos, anotó 4 goles, recuerdo ese partido del Eldense, sí que es verdad que dio muy buen nivel, ¿no? Y se le veía que era un chico con gol, ¿no? Pero es verdad que después de la lesión aquí tampoco ha tenido muchas oportunidades y sí que creo que uno de los aspectos es que con este Castellón, tal como está ahora, es muy difícil engancharse, ¿no? Creo que o recuperas bien la forma y Mama yo creo que igual no ha estado o no ha recuperado ese nivel del año pasado, entonces engancharse a ese Castellón y creo que es algo que me gustaría verle también a Raúl, ¿no? Porque creo que es todo un bloque muy compacto, saben a lo que juegan, es una idea muy definida y claro, entrar creo que va a ser complicado, ¿no? Sobre todo para Raúl y no sé si llegará alguien más, pero sí que entrar en esta idea de juego es un engranaje muy bien hecho, muy trabajado y puede costarle a alguien que venga de fuera o a alguien que venga de lesión, como le pasó a Mama, ¿no? Que se recupera al final a mitad de temporada, perdón. Ahora analizamos lo de Raúl Sánchez. Vamos, yo lo veo clarísimo, pero bueno, veo que hay gente que tiene dudas. Pero antes, permitidme, ¿no? Porque no ha sido hoy, pero tenemos que hacer un obituario, creo que obligado, ¿no? Hemos perdido, a alguien histórico en el Castellón. Por desgracia, no podemos presumir ni de campeonatos ni de subcampeonatos y el hito histórico del Castellón en sus más de 100 años de historia, evidentemente, es aquel subcampeonato de lo que era entonces la Copa del Generalísimo, con aquel equipazo, ¿no? Con Tonín, que lo vemos aún todavía en los días de partido, a Tonín, con Planelles, con Cela, en fin, ya conocéis, ¿no? Todo aquel 11 legendario del Castellón y el entrenador del que, con nosotros muchas veces ha recordado esa historia, cómo jugaba aquel equipo y demás. Lo conoce muy bien Conrado Marín, que lo tengo ya al teléfono. Conrado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hablamos de Lucien Müller. Sí, hola, José Luis. Antes de nada, sí. Yo te digo, José Luis, Luis Pastor está muy subido, pero yo prefería tener a Gonzalo y a Van der Bel también en la plantilla. Sí. Bueno, y luego veríamos a quién pone Pablo Hernández, ¿no? Pero, bueno, sí, pero
cuanto més sucre, més dolç, Siempre. Siempre. Sí. Yo pienso como tú, Conrado, pero bueno, el fútbol ya sabéis, cada uno ve las cosas de una manera y todo el mundo es respetable. Sí. Bueno, sobre todo para la gente joven que habrá visto ese póster mítico, ¿no? Que está, bueno, en todas partes, ¿no? Esa alineación del Castellón allí en Madrid, ¿no? Jugando contra el Athletic Club, aquella finalísima. El entrenador, ¿no? Uno de los culpables, ¿no? De que aquel equipo jugara tan bien y se codeara con los mejores, Lucien Müller, que nos ha dejado en las últimas horas. Creo que a los 93 años, ¿no? O sea, larga vida para el técnico francés. Creo que 91, José Luis, tenía 91. Sí. También ha fallecido un día antes, falleció un gran goleador de los años 60, que era Tobalo, sí, que llegó a marcar 55 goles en Castellón y también falleció hace unos días. Pero bueno, la figura de Lucien Müller, para los más jóvenes, siempre va bien recordar los que han sido parte de la gran historia de Castellón. A ver, el Lucien Müller era un jugador francés, como futbolista empezó en Francia y jugaba en el Stade de Reims y lo fichó el Real Madrid. Estuvo 3 años en el Real Madrid y fue de los primeros casos que un jugador del Real Madrid fichó luego por el Barcelona, donde estuvo también 3 años. Posteriormente volvió a Francia y se retiró. Y el secretario técnico del Castellón de aquel entonces, estamos hablando del año 1970, que era Quinocho, se fijó en él para que entrenara al Castellón. Lucien Müller debutó como entrenador en el Castellón, era la temporada 70-71, el entrenador que empezó la temporada era ahora se me ha ido Dauder, era el padre de nuestro amigo Vicente, el padre de nuestro amigo Vicente Dauder, sí señor. Correcto. Y después Dauder había ascendido a Castellón a la segunda división en el año 69 en Alicante, y la 69-70 pues estuvo quedaron el 11º en segunda división, y la 70-71 el equipo, a pesar de ir bien, el equipo, la gente criticaba mucho al entrenador, y entonces en la jornada 11 llegó Lucien Müller como entrenador, que como digo fue su debut como entrenador. Ya clasificó esa temporada a Castellón en la 6ª posición, y en la temporada siguiente, la 71-72, vino cedido sobre todo planes del Real Madrid, y se hizo una gran campaña, tan buena que el Castellón subió a primera división. Hay una anécdota muy buena de esta temporada, que Castellón jugaba tan bien que lo cogieron para un partido amistoso como sparring de la selección española. Y se disputó en Madrid contra la selección que era de Kubala, y jugó también el Castellón, empataron a 0, que cuando se acabó los periodistas preguntaron a quién se iba a llevar Kubala para jugar contra Rusia, si a la selección o al Castellón, porque jugaba muy bien. La verdad es que subieron a primera división, y luego ya la temporada 72-73 pues ya ahí la mejor temporada histórica de Castellón, porque fuimos quintos en primera, y además se llegó a la final de Copa, que por desgracia para el Athletic Club de Bilbao. Pero aquel equipo, siempre lo han dicho Tonín, Planelles, Clares, Cela, el que hizo, pues por ejemplo a Cela, que siempre había jugado en el campo, Müller lo puso de defensa libre, que se llamaba entonces, y solo con colocación fue el que Cela siempre lo ha dicho, que gracias a él acabó jugando a fútbol. Planella siempre ha dicho que era un hombre que le gustaba el fútbol técnico, que Castellón jugaba muy bien a fútbol. Y bueno, pues él era la temporada siguiente, por desgracia, pues el Castellón bajó de primera y abandonó el Castellón. Y pues, pasó por un multitud de equipos de primera, el Burgos, el Zaragoza, que va a entrenar a Barcelona, tuvo algún ascenso más a primera división con el Burgos y el Mallorca, y se fue unos años a Francia para dirigir a Mónaco, y posteriormente ya también como último equipo al que entrenó fue el Castellón. Por desgracia fue cuando en la 91 descendimos a segunda división, y en la temporada siguiente la comenzó, pero ya dejó el Castellón y ya dejó los banquillos también. Esa es la historia resumida. Sí. Bueno, pues dos etapas distintas en el Castellón, pero un legado que ahí queda, ¿no? Y por tanto,
creo que también era obligado, ¿no? El recuerdo para él y bueno, pues en gloria esté el bueno de Lucien Müller. Conrado Marín, de Amigos de la Historia del Castellón, y siempre, aunque ya no exista, de Sentimiento Albinegro. Eso es ineludible. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Gracias, José Luis. Hasta luego. Bueno, pues Conrado Marín, que ha hecho un huequecito, que tenía una tarde así un poquito liada, pero bueno, para compartir con todos nosotros la figura, ¿no? Recordar quién era Lucien Müller. Vamos a ver, Pablo Hernández se lo tiene que proponer, a ver si puede igualar los números de Lucien Müller como entrenador. No estaría mal, subcampeones de Copa y quedar quintos en primera división. De momento vamos a por el ascenso y a por la primera pausa. Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Oreyud Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.oreyudmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la Primera Federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de Segunda y Primera Federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Estamos de vuelta aquí en Conexión Oreyud en el periódico Mediterráneo en este jueves y todavía con el partido un poquito lejos, ¿no? Se juega domingo 6:30 allí ante el Real Zaragoza de Rubén Sellés. No sé, ¿queréis comentar algo sobre lo de Lucien Müller que comentaba Conrado? Bueno, ahí está, ¿no? Mucha gente ha visto el póster y se ha quedado en eso. A nosotros nos ha pillado muy pequeñitos, ¿no? Pero bueno, la historia hay que recordarla siempre, ¿eh? Sí, la historia hay que recordarla y sobre todo esa parte de la historia que fue muy bonito y bueno, de ahí también nacieron muchos albinegros como Conrado, en fin, o como Serer, en el cual luego fueron fundamentales también para mantener este equipo. Sí. Dice Emilio Álvaro, y creo que con acierto, que los momentos de éxito del Castellón siempre van muy bien, ¿no? Para fijar, ¿no? A los aficionados y que tengan ese enganche con el club. Pasó en esa época, me imagino, con la gente ahora que es más mayor, luego en los diferentes ascensos. Aquí no hemos tenido muchas alegrías, pero todo eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y ahora mismo, volviendo al momento actual, Manu, hay una corriente, hay una inercia, se respira en el ambiente, ¿no? Que es ahora o el año que viene, pero es ahora. Sí, totalmente. A nivel de club, bueno, se habla de fútbol y eso es importantísimo y estamos en esos momentos de la historia donde hay que saber aprovechar para
anclar, ¿no? el club, el sentimiento, como decías con Conrado. Ya no solamente por lo que supone a nivel de aficionados hacia el soporte del club, que es al final su principal activo, también a nivel de talento, de jugadores. Yo soy un niño de aquellos que iba al Cole Herrero y veía que venía el Barça de Quini a jugar contra el Castellón en el Mindoro. Sí. Y eso te atrae como deporte, como para decidir que ese quiere ser tu sueño, ¿no? Y ese tipo de sueños son los que al final activan a familias, a sacrificios, a gente que a lo mejor nos está planteando, pero que enganchan hacia el Castellón. Yo creo que es un momento importantísimo en ese sentido, ciudad deportiva, lo que supone, ¿no? A nivel de club, y un cambio generacional de esa generación que nos acordaremos del sufrimiento a otra generación que ojalá empiece con los éxitos del club y empiece a crecer con esa aureola, ¿no? Al final, si nos remontamos a Müller, pero nos vamos ahora a Pablo, todo eso genera legados, y lo más bonito de estos momentos importantes es que se está escribiendo el siguiente legado del club, y es como tenemos que verlo. Sí, esto ahora puede parecer lógico, pero hace unos años, por ejemplo, cuando Pablo Hernández y Ángel de Albert, ¿no?, apadrinaron aquel proyecto con Montesinos, con Jordi Bruixola, etcétera, parecía como una aventura así de, bueno, pues sí, Pablo Hernández está en Leeds, son sus últimos años allí después del ascenso a la Premier y tal, y es el club de su casa y va a apoyarlo, ¿no? Pero al final siempre queda, ¿no?, ese punto de albinegros, ¿no? Al final el que es del Castellón ha estado ahí siempre, y especialmente pues gente de la casa, ¿no? Que, bueno, el caso de Pablo ha jugado en su etapa final de profesional, porque bueno, él fue muy pronto, ¿no?, al Valencia, lo cedieron al Honda, bueno, ya sabéis todos que luego Getafe, Cádiz, fue a Gales, también se marchó a Oriente, ¿no? Fue uno de los pioneros en jugar allá, pero al final uno es del Castellón y siempre es del Castellón. Y siempre pregunto cuando viene la gente, sobre todo los profes o la gente de los coles, a ver los niños en el patio, ¿no?, de qué equipos son, ¿no?, quién quieren ser cuando echan el partidillo. Me imagino que todavía se echan esos partidillos, ¿no?, en el patio, ¿no?, en el recreo, y bueno, ahí seguro que el Castellón ha ganado muchos enteros, porque bueno, tenemos al Villarreal al lado y eso no se puede obviar, ¿no?, evidentemente, y al final los niños siempre quieren ver al que está mejor colocado. Vamos a regresar al presente. A ver, tú decías, Pablo, que a Raúl Sánchez lo ves complicado que sea titular, que va a tener que ganarse el puesto. Hombre, va a tener que ganarse el puesto seguro. Es que lo que yo comentaba es que veo que el Castellón juega casi de memoria, ¿no? Entonces, es verdad que es un sistema en el que Raúl Sánchez pues destacó, ¿no?, el año pasado, pero ha habido cambios, ¿no? Y no es el mismo, es verdad que puede ser la misma filosofía, pero Pablo Hernández está usando el extremo izquierdo, que es donde más destacó igual Raúl, para que Pablo Santiago se meta por dentro y hacer ahí superioridad con Cala. Entonces, hombre, es un jugador que, hombre, pues yo no estaba en el principio, pero yo también preferiría a Van de Vel y a Gonzalo, ¿no? Ya luego que Pablo Hernández, pues si quiere poner a Gueres, si quiere poner a Due, pero bueno, tener ¿Tú preferías a Van de Vel antes que a Barry? Si tuvieras que elegir. Estabais haciendo esa. No, lo que decía Luis. Hombre, sí, yo a Van de Vel. Vale, no, que no pasa nada. ¿Y preferías a Gonzalo también antes que a Matis? Sí, siendo muy bueno Matis, claro. Yo esto no es. Creo que eran dos jugadores de un nivel superior a lo que son Barry y Matis, siendo muy buenos ellos dos, ¿no? Pero creo que sí que Gonzalo te daba ese. Bueno, es que Matis también te lo da porque está jugando muy bien, pero creo que ahora mismo si me dices a quién tienes que poner de los dos, pues me cogería a Tomás Van de Vel y a Gonzalo Cretaz. También seguramente me cogería ahora mismo a Raúl Sánchez que a Pablo Santiago, pero creo que igual encajar en el sistema le va a costar un poco. Obviamente es un fichajazo. ¿Pero tú crees que le va? Yo es que creo que el chico sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Justamente ¿cuánto hace que no está aquí? 6 meses. Lo que pasa es que cambió el entrenador. Eso es Sí, pero es que los automatismos en ataque no son tan diferentes. Sí, eso es verdad. No son tan diferentes. ¿Sabes quién está muy contento de que haya venido? Seguramente Calatrava. Sí. Porque Calatrava sabe ya dónde va a estar Raúl Sánchez en cuanto tenga la pelota. Y el que no tanto igual es Tipenga, ¿no? Porque... Bueno, que espabilen. Claro, el que es suplente lo que tiene que hacer es espabilar normalmente, ¿eh? Sí, yo lo veo bien. Lo que pasa es que igual... Incluso me puede dar algo de que pueda acabar jugando hasta de delantero, según sería una alternativa. O sea, que tú dices que tiene que ganarse el sitio. ¿No ves claro que vaya a ser titular así? No sé, el domingo igual es muy pronto. Claro. Vamos, yo soy de los que dice que el siguiente partido en casa contra el Andorra, Raúl Sánchez va a jugar sí o sí. Yo me gustaría verlo cuanto antes, eso sí que te lo digo.
Lo que no estoy tan seguro de que lo vayamos a ver de titular igual el siguiente partido contra Andorra. Vale. Luis, tú que también has hecho ese alegato en defensa de los que están este año. Hombre, es que los que están este año están segundos con 35 puntos. Sí. Y los que estaban no llegaron a estar en el ascenso directo, por ejemplo, y tiene mérito de lo que es eso. O sea, a mí me parecería que viene Raúl y juegue sí o sí, porque Raúl, por lo que ha hecho el año pasado, para mí sería un desmérito con todos los jugadores que han llevado al Castellón en la segunda posición. Por lo tanto, no veo que tenga que entrar y tiene que esperar a tener su oportunidad, no que entre porque sea Raúl por lo que ha hecho. Porque por lo que ha hecho, lo que están haciendo ahora van segundos, con 35 puntos. Y no me acuerdo... 38, Luis. 38, perdona, pero nosotros tuvimos 29 y estuvimos 6 partidos palmando. O sea, que nos plantamos casi en la jornada 5 o 6 de la segunda vuelta. Ya veremos en la jornada 5 o 6 qué puntos lleva este Castellón, aparte de 38. O sea, que les podemos sacar al equipo del año pasado una barrida importante. Estamos en una posición, no en una posición, en un juego y están todos muy implicados y mejora mucho el banquillo. Raúl se tiene que ganar el sitio y lo va a tener complicado. Porque los jugadores, repito, que están jugando, están donde están y el Castellón está haciendo el juego y pasando el otro día por encima del Leganés con los que está ahí ahora. Por eso yo no he hecho en falta a nadie. ¿Que tendría un mejor equipo con Valderbe y con Cretaz? Sí. ¿Que he hecho en falta a alguien? No, rotundamente no. Y la clasificación y el juego, para mí me dan la razón. Sí, todo es muy correcto, pero si cada uno tenemos que dar nuestra opinión, mi opinión es que Raúl Sánchez a día de hoy es mejor futbolista que Pablo Santiago y puede aportar más cosas de las que aporta Pablo Santiago. ¿Pablo Santiago pelea? Sí. Raúl Sánchez, cuando se marchó en su prime, digamos, no en la primera etapa, ¿vale? No cuando llegó. Es que a ver qué Raúl nos encontramos. Hombre, vamos a ver, hemos fichado al Raúl de 2026. No hemos fichado al Raúl de 2025 ni al Raúl del 2000... ¿Qué vino? ¿El 22 sería? Sí. Yo creo que sí, vino del Ibiza en el 22, ¿no? Hemos fichado al Raúl del 26. Hombre, en México ha jugado 4 ratos Luis, pero me imagino que no tampoco se habrá deteriorado tanto el fútbol de Raúl. No, pero por ejemplo, Pablo tiene una dinámica de equipo y para mí es un jugador que va creciendo partido a partido. Para quitarlo de repente y meter a un Raúl que no sabemos qué Raúl Sánchez del 26 nos vamos a encontrar, pues se lo tiene que ganar. Sí, se lo va a tener que ganar. Pero bueno, repito, para mí, orden de preferencias en esa banda izquierda, primero Raúl Sánchez, segundo Zipenga y tercero Pablo Santiago. Y creo que, como yo, opinan muchos aficionados, que tampoco acaban de explicarse cómo Zipenga está teniendo tan poco protagonismo. Yo lo entiendo porque quizá Pablo Santiago trabaja más para el equipo y permite que el Castellón tenga un centrocampista más cuando se mete por dentro y eso le da vuelo por fuera a Lucas Alcázar, es un movimiento. Pero yo creo que ahora Raúl Sánchez le va a dar otros argumentos a Pablo Hernández, porque Raúl sí defiende, a diferencia de Zipenga, sabe cómo defender, a diferencia de Zipenga, y luego arriba no es tan espectacular como Zipenga, ¿no? Que te tira 2 bicicletas, arranca y es muy espectacular, es muy explosivo, pero Raúl Sánchez cuando se planta en el área, tira con balas de plata, ¿eh? No tira con los pistones estos que tirábamos al principio de temporada, ¿eh? El del 2025. Hombre, claro, el último que hemos visto. El último que hemos visto. Claro, el que fue máximo goleador del equipo. Pero el que hemos visto ahora no lo sabemos. Y el que hemos a Pablo Santiago sí que lo hemos visto. Y a Zipenga cuando está enchufado también lo hemos visto. Por lo tanto, el 26 a ver qué viene de Raúl Sánchez. Sí, en condiciones normal. Pero bueno, bien, está bien. Manu, tú has jugado ahí en banda, además. O sea, tú puedes aportar ese punto de vista de qué pensará Pablo Hernández. Sí, mira, bienvenido Raúl Sánchez y me gusta por 2 cosas y quizá ninguna de las 2 tiene que ver con el fútbol de verde. Una, me gusta porque trae jerarquía, es un jugador que va a aportar jerarquía a ese vestuario y hoy por hoy de ahí no vamos muy sobrados. Un Alberto en el campo y sabemos cuando nos ha faltado Alberto en el verde. Que por cierto es baja para Zaragoza. Baja para Zaragoza, efectivamente, y sabemos lo que es eso, el tener a alguien de jerarquía y Raúl. El último Raúl, pero que lo va a recuperar seguro con el apoyo de la afición, va a tener esa jerarquía en el vestuario enseguida. Y otra, que venga Raúl Sánchez quiere decir que Pablo Hernández tiene que ver en los fichajes. Y eso me gusta. Es decir, está claro que un fichaje así tiene que pasar por una consulta con Pablo. Dicho eso en el verde y en la banda, fíjate, yo creo que el mejor Raúl Sánchez, o el que más nos gustó, al menos a mí, es en punta. Estoy de acuerdo con Pablo. Incluso no. Pero en punta, empezando de 9 o acabando de 9 con el movimiento, quiero decir.
Incluso de 9 de referencia. Yo recuerdo un partido aquí contra el Madrid B, que además se partió la ceja, o recordaréis, en Castalia, donde jugó de 9, aunque luego durante el partido, que además iba a ir por esa línea que dices tú, José Luis, empezando de 9, fijando mucho a los centrales, pero luego apareciendo o cayendo a ayudar, porque encima te trae polivalencia. Que eso en este equipo, y habéis mencionado a quien juega en banda, y ahora lo llevo al terreno que me querías que me mojase, los jugadores de banda específicos tienen muchas dificultades de tener mucha fiabilidad durante el año, porque al final te tienes que adaptar a muchas posiciones. Yo era jugador de banda, sí jugué 150 partidos en el Castellón, pero muchos no en banda, porque la adaptabilidad, el poder jugar por dentro, el poder asociarte según qué partido es fuera, yo creo que eso Raúl Sánchez lo trae a este Castellón. ¿Quién tenemos ahora? Se me da el nombre. Pablo Santiago y Zipenga. Pablo Santiago es un jugador de mucho trabajo, pero es un jugador con un espacio mucho más definido. Y me gusta mucho lo que está haciendo. Quizás nos esperábamos, yo no esperaba esa está jugando más de volante que de jugador de banda. Sí, está jugando más por dentro, pero ese es su espacio. Zipenga en banda, lo vemos. Si le llega el balón en condiciones, y cuando lo metieron en la primera parte de la temporada por dentro, perdimos a Zipenga. Cuando vino Pablo y ordenó un poquito eso, porque Zipenga en vez de por dentro a banda y Cala en vez de por fuera por dentro, parecía un movimiento lógico y el Castellón empezó a funcionar mejor. Pero Zipenga tiene eso, tiene ese juego. Tiene años para mejorar, tiene posibilidades para buscar otros espacios. Yo creo que Raúl, por jerarquía, primero, porque va de la mano del entrenador, segundo, y por la polivalencia que trae, creo que es un buen fichaje. ¿Tú prefieres a Pablo Santiago antes que a Zipenga? De los que están ahora, digamos, en esa banda. Por lo que decía Luis antes. Pregunto. Bueno, es que esto o el papel de Zipenga es de revulsivo porque entiende Pablo que es la mejor manera de dar vuelta a los partidos, de guardarse dos cartas, ¿no? De tener Suero, Zipenga, de tener algo en el banquillo para darle vuelta si el partido se complica. Nunca me ha gustado el término de revulsivo. Jugadores que van con esa etiqueta por su velocidad, por su chispa. Yo lo considero mucho más, y creo que aquí a Pablo le tenemos que dar mucho mérito, es en la lectura del partido, en el plan de partido que tengas y en el análisis del rival que tengas. Han habido partidos donde prácticamente un Zipenga te puede levantar a la gente porque te hace unas acciones concretas. Eso es verdad, Manu, pero escúchame, desde la primera vez que se fue con la selección Brian Zipenga, era titular entonces, era titular indiscutible, y el equipo incluso jugaba para él. O sea, el equipo cuando no lo tenía claro, cambió de orientación, y cuando estaba Ronaldo Pompeu y compañía, y buscando a Zipenga a ver qué era capaz de hacer, ¿no? Se va con la selección y, claro, cuando está fuera, pues el míster prueba a otros. Y desde entonces ya no ha sido titular, ¿eh? Sí, pero no tanto por esa banda, fíjate, mi análisis es más por la banda contraria. O sea, el Castellón era asimétrico totalmente. Es decir, balones a Zipenga, pero por la derecha repercutíamos muy poco. Yo me acuerdo de una retransmisión tuya de un partido en Castalia diciendo, oye, ¿y si Mabil vuelve al equipo? Porque por ahí necesitamos también. Ahora estamos repercutiendo mucho más por banda derecha, y banda izquierda lo que tenemos es un buen tándem, no nos olvidemos, con un lateral que se complementa muy bien y que por tanto esa banda la tenemos bien cubierta. Cuando por el otro lado con Mellot sí que necesitábamos a alguien por delante. Para mí es un poco lo que ha dado la entrada o la salida de Zipenga y no ser tan titular, es mucho más equilibrio al equipo. Y eso es lo que Pablo está apostando. ¿Y tú cómo lo ves, Pablo? No, yo también creo que la palabra clave es equilibrio, ¿no? Y creo que Pablo Hernández busca con Santiago eso, ¿no? Y yo también, lo de revulsivo, que un jugador actúa mejor del banquillo, creo que los buenos tienen que ser titulares, y 100%, ¿no? Pero sí que por lo que hemos visto los últimos meses, ya no desde la Copa África, porque es verdad que antes en Riazor, por ejemplo, me acuerdo, sale Zipenga y hace un partidazo, pero sale del banquillo y venía a esos partidos jugando también desde el banquillo. Esas decisiones de Pablo Hernández entiendo que es porque él, para ese puesto, aparte de por lo defensivo, si no recuerdo mal, más de una vez en rueda de prensa ha comentado que por dentro, que jugando de espaldas, Zipenga igual le cuesta un poco, y en esas acciones es mucho mejor Pablo Santiago. Entonces imagino que va un poco por el equilibrio que le da Pablo Santiago, tanto defensivamente como luego jugando en esas posiciones interiores. Veremos. Yo es verdad que con Raúl sí que veo que ese problema que le puede faltar, o lo que le puede faltar a Zipenga, Raúl lo tiene, ¿no?
Y también pienso que el nivel que dio el año pasado no va a ser muy diferente ahora, ¿no? Son 6 meses, no ha sufrido, bueno, creo que no ha sufrido ninguna lesión. Ha jugado muy poquito. Claro, simplemente entonces... Y creo que más de una vez ha jugado de lateral. Me imagino que hay situaciones en las que, claro, el Necaxa en la Liga Mexicana es de los equipos que estaba por la parte de abajo, como es lógico, es un club modesto. Y bueno, pues él no ha tenido mucha participación y yo alguna vez he mirado las alineaciones y tal, y también solía entrar en las segundas partes cuando ha jugado y en banda me imagino que situaciones de decir, bueno, vamos a meter a alguien atacante, ¿no? A ver si... Claro, porque si son falta de minutos entiendo que el nivel sigue estando ahí, que no ha habido nada que le pueda haber hecho perder lo que dio el año pasado, ¿no? Que creo que es un grandísimo nivel. Por tanto... es un jugador, yo lo veo un jugador para jugar por fuera. Sí. A diferencia, por ejemplo, de Pablo Santiago, a Raúl lo tienes que aprovechar o por fuera o con diagonales directamente al área, que ahí sí que te va a dar bastante, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que en orden de mejor jugador sí que es igual Raúl Sánchez, Zipenga, Pablo Santiago. Para Pablo Hernández a nivel de encaje igual es a falta por ver Raúl Sánchez, pero creo que sí que va por delante Pablo Santiago que Zipenga para el míster, vamos. Sí. Bueno, vamos a ver. Igual Zipenga también puede jugar en banda derecha o ahí Pablo Hernández da una vuelta de tuerca. En cualquier caso, creo que este es un fichajazo para el mercado de invierno. No es ninguna apuesta. Nosotros siempre hemos hablado mucho de que tú puedes hacer una apuesta, pero si la traes ahora en este mercado de invierno, entre que se pone al sitio en los entrenamientos, porque físicamente no es fácil ponerte al sitio el resto de compañeros, entiendes un poquito los movimientos, los automatismos y tal, te plantas en el último mes y medio y hasta que no pasan a lo mejor 7 o 8 meses no ves realmente al jugador, ¿no? Y ahora estamos hablando de que Almería, Cádiz, Deportivo La Coruña, Racing, todos estos se están reforzando y nosotros somos segundos. O sea, tampoco, si te ha venido la oportunidad, tampoco vas a dejar pasar el tren así porque sí, ¿no? No, y además Raúl tenía más novias en segunda que lo quería en la parte del Castellón, por lo tanto eso te quiere decir que es un jugador en el cual muchos clubes lo querían tener. Yo creo que sí, que mejoramos la plantilla y que es un refuerzo que esta liga ahora empezarán lesiones, tarjetas y el equipo cuanto más reforzado esté, pues más posibilidades de estar ahí arriba tendremos. Se han ido Óscar Gil, Marcani, Mama, quedan jugadores que van a tener, si no salen un papel residual, ¿no? Dígase Serpeta, en fin, hay algunos ahí que ya sabéis que cuentan un poquito para Pablo, por las razones que sean, no vamos a entrar tampoco ahora. Pero bueno, más o menos la plantilla continúa estando estructurada porque Óscar Gil quedaba libre, ¿no? Habían 4 centrales, 4 centrocampistas y Óscar Gil, ¿no? Y Nick Marcani, que era el tercer delantero, o sea que tienes 2 delanteros y normalmente juegas con uno y ahora encima Raúl Sánchez, en caso de necesidad, también te podría jugar ahí. ¿Quedaría alguna guinda más, algún fichajazo de estos que dijera, con estos dos somos mucho mejores o por lo menos tenemos más argumentos para pelear en la segunda vuelta? Sobre todo, yo creo que queda la posición de Melot de en caso de tarjeta, lesión, en fin, el cubrir esa banda con un jugador de cierta garantía. En banda izquierda pues tenemos a Salva, que yo creo que perfectamente puede suplir esa ausencia. Tienes 3 centrales que pueden jugar perfectamente cualquiera de ellos, 4 mediocentro, gente de banda tienes mucha, tienes media punta y tienes hoy en día 2 delanteros. Creo que esa banda derecha, por reforzar al que hay, porque al que hay quitarlo de ahí va a ser complicado. No, imposible. A ese sí que te digo yo que es imposible. Que lo quite nadie, pero sí que es verdad que un jugador en garantía de banda derecha, que a lo mejor te puede dar una... Pero un suplente, ¿no? Sí, pero un suplente de garantía, no un suplente de... A ver qué nos toca. Yo, el otro día estábamos también con el tema no sé quién... Yo tengo uno, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero los que tú dices son jugadores que para venir aquí a no jugar no van a venir. Yo lo que digo, desde el punto de vista económico del club, igual estoy desfasado, ¿no? Pero tú tienes cantera, tienes un amateur que está en segunda federación. Si un día está sancionado Melot o un día tiene una molestia Melot, que no creo que eso pase, porque hoy en día los jugadores se cuidan muchísimo. Pero bueno, un día que pierdes a Melot, ¿no te sirve cualquier chico del amateur para ese día ser suplente? Porque lo que va a hacer el entrenador es reubicar a uno de los que tiene en el primer equipo. Eso es lo que suelen hacer. ¿Es necesario hacer una inversión por un suplente de lateral derecho? Claro, pero lateral derecho. Yo creo que en este caso no es mirar un día, sino mirar si es una lesión igual de gravedad, ¿no? 3-4 meses. No, pero es que eso es distinto. Eso es distinto. Claro, pero sí, 3-4 meses igual no, pero un mes, ponle que llegas a mayo y se te lesiona, claro. Ahí es normalmente donde se tiene que mirar, ¿no? Si te vale o te sirve, o Pablo Hernández está contento con lo que tiene en la cantera, ¿no? El caso, por ejemplo, más claro es el de Wilman, ¿no? Que es el que suele venir. Bueno, pero es que Wilman justamente no es Melot, ¿eh?
No, claro, pero... Las características de Billman y las de Melot son como las del día y la noche, ¿eh? Claro, pero que te digo que no, igual no es simplemente mirar un día, que seguramente para un partido a Pablo Hernández sí que bueno, pues lo que tú has dicho, seguramente pues reubicaría a un central. No, pero yo no lo digo porque Pablo Hernández como entrenador, si te está jugando, ojalá, el ascenso... Lo que dice un entrenador siempre, igual Pablo Hernández es distinto, pero los entrenadores siempre te dirán, no, a mí dame el bueno, claro, a mí dame el caro, a mí dame el que viene de primera división. Para la entidad. Claro, yo quiero jugar con la mayor cantidad de cartas buenas posibles, pero a nivel de club tú tienes un filial en segunda federación, que a ver, que está muy bien y que da prestigio y estas cosas, pero ¿para qué quieres el filial? Sí, para ¿Cuál es la utilidad de un filial? Para tirar de ellos cuando ¿no? hagan falta. Ya tengo claro que a día de hoy Santa María, que es muy joven, y Miguelón y todos estos, incluso Segura, que lleva 12 o 13 goles con la tontería, no van a jugar, no van a subir, pero un lateral derecho, si te falta un día Melo, no puede estar en la convocatoria porque, repito, no va a jugar, se va a inventar algo Pablo Hernández, ya lo veréis. Y lo va a reubicar de alguna manera, o con 3 centrales, o meterá a Briñani y a Sienra, o meterá a Salva Ruiz a pierna cambiada, o a Lucas, o a cualquier cosa de estas. Pero, ¿no? Yo soy de la opinión que, desde luego, si quieres hacer un equipo para ambición de subir, ahora mismo hay que empezar la casa por la delantera. Es decir, ¿a ti te hace falta un punta más? A mí me hace falta un punto más, sí, y más con la salida de Marcanic, yo creo que es donde el club está mirando. Y lo dije ya hace tiempo, antes del mercado, la última vez que vinimos, cuando estábamos especulando que ojalá miráramos el mercado con cariño después de aquel Deportivo y Las Palmas, ¿os acordaréis? Sí. Que además ahora les estamos mirando por el retrovisor, con lo que es realmente... y se enfrentan después del Zaragoza-Castellón, juegan Depor y Racing, ¿eh? Sí. Juegan Depor y Racing, ¿eh? Y quizá con esa ilusión estamos mirando a este mercado, ¿no? De buscar refuerzos de lujo. Yo creo que lo dije entonces, lo sigo diciendo ahora, creo que si hay que buscar un reemplazo de garantías es el de Alberto. Que mucho me equivoqué yo eso ya es otra cosa. Que mucho me equivoqué yo este fin de semana, que lo vamos a echar de menos. Y creo que por fútbol, por jerarquía, por lo que es la vara de mando de esa defensa, para mí es un fichaje claro y creo que la salida de Óscar Gil va un poquito en esa dirección. ¿Sí? El buscar, estoy convencido de buscar... Pero han firmado un chico para el filial, Fadel creo que se llama, o Fedal, Fadel, ¿no? Viene del Yeclano, en principio va a jugar con el Castellón B, no sé, ojalá sea un fenómeno. Pero bueno, a corto plazo no es, ¿no? Ese jugador que tú dices. No, ni mucho menos. Yo estoy pensando en un jugador de garantías de central que le pueda discutir el puesto a Alberto, o que si tenemos esa baja de Alberto lo podamos suplir, y buscar el delantero que te dé todavía de aquí a final de temporada. O sea, tú quieres 2 fichajes. Yo quiero 2 fichajes. Central y delantero. Eso yo creo que ese es el mercado del Castellón. Pero es que eso yo creo que un central... La inversión fue Brignani, ¿no? Un kilo. Costó, claro. Pero la pregunta es, ¿Brignani puede hacer de Alberto? Quiero decir, ¿Brignani puede ser el relevo de Alberto en el Castellón? Pregunto, ¿eh? Con el chaval ha mejorado mucho en 3 meses. Tienen cualidades diferentes, evidentemente. Mucho, pero mira, si me cojo un poquito ahí, el partido del Huesca en casa lo vi desde Gol, porque me gusta ver los partidos de diferentes sitios. Y estuve fijándome todo el partido en la defensa, quién marca, quién tiene la jerarquía, quién sale, quién entra. Esa es una labor de Alberto hoy. Hoy el que marca la línea, el que marca dónde... Pero eso es lógico, Manu tiene 32 y claro, el otro tiene 23. Me estás preguntando por Brignani, sí. Brignani no le veo ahí. No, pero digo que sí. Entonces necesitamos a alguien de esa jerarquía. A corto plazo sí, pero digo que en año y medio, 2 años, cuando acabe el contrato de Alberto Jiménez, Brignani puede ser el relevo de Alberto, por características no. Por características, para mí no es el mismo tipo de jugador. Lo que sí que puede ser el jefe de la defensa. O sea, ahí sí que puede ser alguien con mucha jerarquía, porque yo sí que he visto a Brignani marcar y dirigir a más de uno. Y poner a Alberto en su sitio, cuando se ha cambiado de banda. En fin, no sé si el partido anterior le tocó jugar en banda izquierda y pasarlo a su banda. Yo sí que le veo con ese carácter, igual con Sienra, porque a mí Sienra cuando ha salido ha sido un jugador que, excepto 2 fallos infantiles que no los tenía que haber tenido, pero el resto de partido encima es un jugador que en balón parado tiene gol. Sí, bueno, no sé. A mí me parece mucha exigencia teniendo en cuenta cómo está el margen salarial. No sé cómo estará la cosa, porque te has quitado de encima a Mama, te has quitado de encima a Óscar Gil, te has quitado de encima a Marcanic. Yo
Yo entiendo que, claro, lo que pueden llegar más allá de certeza son, pues bueno, algún jugador joven o algún jugador exótico. Es que tengo aquí justo, que lo quería mirar, en cuanto has comentado lo de Raúl Sánchez, que es un fichajazo, claro, digo yo, el año pasado, y tengo aquí los que trajeron en invierno, que ahora es Marcanic, Jojic, Traoré, Zarfino, Mabil y Escobar. Traoré, claro, que vino de vuelta, claro, por eso de Bélgica, que ya de Bélgica dijeron, no, llévatelo tú y si acaso lo vendes, vamos a Pachas, ¿no? Por eso y resulta que me dijeron el otro día que no juega en el Teruel. No, yo lo miré y había jugado 9 partidos, pero ratitos. O sea, Jojic, que sí, mucha clase, pero claro, jugó en Elche, ¿eh? No os olvidéis que jugó en Elche y nos robaron el partido en Elche, ¿eh? Verdad. Perdimos 2-1, si no estoy equivocado, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, La bota que le hicieron, el de la tele, de los monigotes esos, le puso una bota a Suero que calza el 50 desde entonces, ¿eh? Le duelen los dedos, ¿eh? Cada vez que se ponen las botas. ¿Y quién más vino? ¿El Lars? Zarfino. Y Escobar. La de Juanita. Escobar. Sí. Por eso te digo que claro, el año pasado fichaste a 6 tíos, pero de los que hayan seguido solo está Mabil, y es cierto que Jojic, Zarfino, Traoré y Escobar, igual el único, no dieron igual un rendimiento, ¿no? Igual por eso el Castellón ha cambiado, o bueno, han visto que era mejor una certeza como Raúl, que lo conocen. Es que es... Que una apuesta de esas, ¿no? Y en cuanto al recambio o el reemplazo de Alberto, creo que en invierno se ve, ¿no? Lo ves también en primera, los equipos, el Madrid, el Barça. En estos mercados es muy difícil fichar porque si fichas a uno de primera ref que se está saliendo, te va a costar un pastizal. Y claro, el Castellón, lo que estabas comentando, igual de límite salarial, poco puede moverse. Hombre, hay formas de hacer trampas, ¿eh? Sí, hombre. Eso que se lo digan al Barça, ¿no? Por ejemplo, que... Claro, pero... Creo que es complicado, ¿no? Este mercado. Es muy complicado porque si quieres hacer una apuesta de ese perfil, tienes que firmarle los 6 meses que faltan, y normalmente pues son 6 meses y la cosa pues es complicada. Y luego lo que tú tienes claro, me parece muy bien, ¿no? Que le hagas 3 años de contrato a Raúl, también. Lo que decía al principio, lo de las cláusulas y todo eso, pues seguramente Raúl Sánchez le habrían mejorado el contrato en México, entonces lo que también se hace, se prorratea, ¿no? Lo que le firmarías 3 años en 5, ¿no? Son cosas que pasan siempre en el fútbol cuando te viene un jugador que dice, vale, yo vuelvo al Castellón, pero bueno, tampoco voy a perder yo pasta, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso seguramente se explica que tenga contrato hasta el 31, no por nada, sino porque yo estoy convencido que Bulgaris tiene claro que en el 31 tenemos que estar en primera, y ya veremos si Raúl Sánchez en primera está o no está, o cuál es su papel en el Castellón, por mucho contrato que tenga firmado, ¿no? Sí, bueno, la tesitura ahora de estar en el puesto que estás te hace replantear un poco el inicio de temporada, y bueno, ellos siempre trabajan con las opciones que tienen, en fin, o el mantenerse en segunda y hacer incluso mejor equipo el año que viene, o si subes a primera, pues tener ya esos jugadores y esa plantilla ya un poco planificada. Uh-huh. Bueno, si no tienes nada más que decir, Manu, tú eres el más exigente en el mercado, tú quieres central, delantero, yo lo veo difícil. Yo, con que viniera alguien estilo Raúl Sánchez en la posición que sea, me doy por satisfecho. Porque coincido en parte con Luis en que más o menos el equipo está montado. Quiero decir, hay 2 jugadores por sitio, si no se hace nadie daño, tú puedes ir para adelante, y el que venga que sea el perfil Raúl. Es decir, que tú sepas que en la primera semana o en la segunda semana ya te va a rendir. Solo pido eso. Bueno, yo solo apunto 2 cosas. Una, que los que fichan son los mismos que el año pasado, por tanto... ¿Han mejorado en el tema de... o han cambiado la manera de fichar, de entender el mercado de invierno? Bueno, o también en la parte de veteranía no hay que dejarla de lado. Sí, yo creo que si se da una buena oportunidad de alguien con experiencia que pueda unirse a un proyecto ambicioso, estamos segundos. Y eso, ¿en quién estás pensando? Seguro que estás pensando en alguien. Bueno, alguno. Y luego meto otra variable que no estaba el año pasado, y creo que también es importante, porque este club desde hace muchos años que no funcionaba tan bien como club. Y yo creo que también el fichaje del entrenador de la cantera, que viene de una escuela donde conoce mucha gente, donde ha formado mucha gente, donde hay jugadores importantes del Barcelona. Eso es verdad, sí. Que pueden convencerse gracias a que tenemos, pues bueno, una persona cercana a ellos. Y, ojo, no estoy diciendo cosas que no estén haciendo Las Palmas, que no está haciendo el Racing. Es decir, está trayendo aquí a gente importante, o sea, están trayendo allí gente importante de las canteras del Madrid, canteras del Barça, donde pues pueden convencerles para un proyecto donde pueden estar en primera el año que viene con el Castellón o con otro equipo, ¿no? Sí. Bueno.
Vamos a ver qué pasa. Estamos a 22, quedan prácticamente semana y pico para que se cierre el mercado y seguramente con las salidas que han habido y alguna más que habrá, también seguro, porque al final hay jugadores que saben que no van a jugar y los últimos días de mercado siempre son muy movidos y seguro que en el Castellón tienen temas ahí encaminados por si se da la circunstancia, ¿no? para pegar el tiro. ¿Y qué dices? Y Zipenga, ahí te lo dejo. Sí, no, Zipenga, está claro que yo he insistido bastante, porque me llegó incluso antes del último partido una información sobre Zipenga. Y bueno, he hablado un par de veces con la gente que representa a Zipenga. De momento no había nada, pero acaba contrato, no ha renovado y es verdad que él ha dicho que él quería jugar en primera división. A mí me consta que, por ejemplo, del Derby County le han llamado a los representantes y que algún club de segunda división también había preguntado por él, pero tiene contrato en vigor y, a ver, es un chico, Luis, que con el fútbol que tiene, tú, si lo renovaras, seguro que en Inglaterra lo encalomas, aunque sea en la Champions League, y ahí se gana pasta. O sea, al final tú eres futbolista y te gusta jugar, pero también ganar pasta, ¿no? Entonces, es venta clara, pero no es tuyo en este momento, si no lo renuevan. Sí, la verdad que, bueno, es un jugador que por lo que hace, lo que pasa es que es muy intermitente, es decir, es como un champán y al principio sale con mucho gas y al final te lo bebes desbrafado. Y según a qué tipo de fútbol juegues, por ejemplo, yo Bordalás creo que no lo querría, ese tipo de jugador. No. Entonces, y estamos hablando de quién podíamos fichar. Espero que no nos virle la cara, ¿eh? Porque cala, porque está ahora teniendo muchas novias. Pero ahora tiene una cláusula de 20, ¿eh? Ya. En este punto, ¿eh? A partir del 30 de junio cambia la cosa, ¿eh? Claro, yo digo, el mercado de invierno es difícil por eso, porque los equipos a las estrellas, o como pagas la cláusula, muy pocos te van a negociar. Sí, pero es que la cláusula de Calatrava se ha multiplicado por 4. Por eso te digo que con el nuevo contrato, pero el 30 de junio vuelve a la cláusula ahí inicial. Y aún así el Español, Manolo González, que lo quería, el Español sí lo quiere, pero también mide mucho, ¿eh? Porque querían a Raúl Moro y creo que ha acabado en Osasuna. Creo que era en Osasuna, que ha acabado. También se hablaba incluso del Villarreal, ¿no? Que podía acabar firmando a este chico que estaba en el Ajax. Bueno, no hemos hablado nada del Zaragoza. Ya lo damos, ¿no? Por paseo en barca allí en... No, yo el día que nos enfrentamos al Granada dije que podría ser algo parecido al Cádiz. Es verdad que con el Cádiz nosotros fuimos superiores y esa suerte la tuvieron ellos en esos 2 remates y creo que no fuimos merecedores de la derrota. Pero en Granada yo creo que tuvimos suerte. Creo que es si no el peor partido que ha hecho fuera de Castalia del Castellón, de los peores que no. Hombre, acuérdate de Córdoba, ¿eh? La segunda parte de Córdoba, que telita, ¿eh? Telita también, pero bueno, ahí veníamos tenemos una dinámica de juego en la cual sometemos a nuestro rival durante bastantes minutos del encuentro. Y yo el Zaragoza, por muy abajo que esté, que es donde estaba el Granada cuando nos enfrentamos a ellos, creo que tenemos que jugar ese partido. Es igual de complicado que cualquier otra salida y yo creo que Pablo se los toma así y no mirará la clasificación, mirará a quién nos enfrentamos y bueno, esa tranquilidad nos da que el 90% de los partidos que juega el Castellón tienen muchas opciones de llevarse el partido. Yo seguramente esta temporada será uno de los equipos que menos he visto de segunda división, el Real Zaragoza, y de hecho hace un rato me he puesto a mirar y a repasar un poco la plantilla que tiene Seyes y me llama mucho la atención que estén como están, Pablo, porque siguen manteniendo jugadores. Que Ibaré, por ejemplo, estuvo en el Español, jugador muy físico, de mucho recorrido, que sí Guti, que sí Basdar, que cuando fuimos el año pasado allí, un chaval serbio que tiene 23, 24 años, que iba muy bien al espacio, tiene a Tasende, que es un buen lateral zurdo, no sé. Francho Serrano. Sí, me parece, Francho, el chaval de la cantera, me parece que sí, se ha ido a Queche porque estaba enemistado allí con todos y me parece que se fue al extranjero y tal, pero por nombres me sigue pareciendo un equipo para no estar tan mal como están, pero es que creo que no ganan ni en los entrenamientos estos, ¿no? Es que yo, una de las razones que he visto y he escuchado la rueda de prensa del portero, Andrada creo que se llama. Sí, Andrada, sí. Como local son el penúltimo equipo, creo que tienen 8 puntos como local, y hablan un poco del mal ambiente que se está viviendo en el Ibercaja, ahora no juegan en la Romareda, y creo que por ahí se explica un poco todo, ¿no? Porque el otro día sé que les pitaron contra la Real Sociedad B, yo como tú... Empataron a uno al final, después de
me he visto el resumen y... Ahí también está el hijo de Codro, ¿no? Creo, también. Quedan Codro, sí. Es el que le marcó... No tiene nada que ver con el padre. No, pero bueno, el otro día al Racing que se lo dieron le marcó un hat-trick. Pero es que al padre las enchufaba, pero de 2 en 2. Entonces, bueno, pues imagino que el Castellón se va a vivir un ambiente parcial de Granada, ¿no? Y ahí es donde más puede jugar el Castellón, yo creo, con esa tensión. Si te adelantas, seguramente, yo sobre todo por la sensación que he tenido al escuchar al portero, ¿no? Que dice que le gustaría levantar esto, que es incómodo jugar con pitos. Entonces, ¿y del Castellón qué ha dicho? Del Castellón justamente no lo han preguntado mucho. Me han preguntado, sí, porque justo me he escuchado la rueda de prensa para sacar un corte y nada, simplemente que si les venía mejor jugar contra los equipos de arriba, ¿no? Porque le ganaron al Racing hace poco. Es la única pregunta referente al partido. Lo otro, por eso cuando te escuchas una rueda de prensa de 15 minutos y la única pregunta referente al próximo partido son eso del equipo de arriba, te hace ver que es un equipo que está en una dinámica muy mala, ¿no? Y que se habla más de todo lo exterior, de la gente, de los pitos, de cómo está el equipo. Entonces ahí yo creo que es partido para jugarlo con cabeza, ¿no? Y jugar con ese nerviosismo, ¿no? Hay partidos en los que igual lo mental te hace más daño que lo táctico, y el Castellón ahí puede ser inteligente. Sí. Es que me recuerda a Granada, porque también al final del partido pitaba a la gente ahí en Granada y tal, y se vivió un ambiente tenso. Igual ahí el Castellón puede pescar más allá de lo que puede hacer por lo que se iba en el césped, ¿no? Ayer ahí ya hemos ganado, ya ganamos la temporada pasada. Al Zaragoza le está pasando lo que nos pasaba a nosotros en otras categorías donde todo el mundo estaba enfadado con todo el mundo, ¿no? No te parecía nada bien, encima el equipo no iba ni cara al aire. Y yo lo conté el año pasado, acabó Gavi la temporada en el Zaragoza y tengo compañeros ahí en la prensa de Zaragoza y yo les decía, bueno, porque Gavi cuando tuvo que jugar contra el Castellón, que vinieron aquí, que le cayeron 4, ¿verdad? Le cascaron 4 al Zaragoza, la primera parte iban caminando, o sea, era una vergüenza total lo del Zaragoza en esa primera parte. Y Gavi comentó, le preguntaron en sala de prensa y demás, y dijo, no, aquí hay que dejarse de historias, hay que hacer un equipo de segunda división, empezar con humildad, pensar en salvarte, en estabilizarte y a la siguiente temporada mejorar y a la otra intentar el ascenso. Y los compañeros de prensa de Zaragoza me decían, no, es que ese mensaje la gente no pasa de él. O sea, ahí todo lo que no sea decirles que vamos a pelear por el ascenso y que vamos a estar arriba, no vale. Y de hecho, el Castellón le gana 1-2 al Zaragoza en la primera vuelta con Víctor Fernández, entrenador histórico del Zaragoza, que llega un día que dice, ahí os quedáis, me voy a mi casa, estoy harto, no puedo más. O sea, hay que sacar partido de eso, aunque no tenemos a Alberto Jiménez. Sí, bueno, por un apunte, el Zaragoza son los ejemplos de equipos donde la propiedad va por un lado, el equipo va por otro. Es una guerra civil total, todo el mundo está cabreado. Vas a Zaragoza, que estuve recientemente, y ahí lo que se habla es de la nueva Romareda, del proyecto ambicioso, etcétera. Es decir, nadie habla de lo que es la realidad, y eso claro, lamentablemente nos ha pasado también mucho tiempo y sabemos de dónde venimos. Pero bueno, dicho el fútbol, este Zaragoza tiene cosas. Pablo comentaba el partido del Racing, yo creo que en 10 minutos se ponen con 3 goles sí, prácticamente de la mano. Es un equipo que si le dejas jugar, sobre todo en medio, tiene fútbol. Ahora, para mí no hay color. O sea, el Castellón está años luz de este Zaragoza hoy. Lo único es la ambición que tenga el Castellón en ese partido. Nos pasó en Granada el salir intentando marcar pronto y luego recoger un poquito velas, especular. Bueno, son partidos que tienes que tener tu plan, pero yo creo que es un plan de que hay que mirar, de que son 3 puntos, que tienes que empezar a sacar granero de puntos si quieres estar arriba, que luego van a venir los que tengan que venir, pero en estos 2 que nos vienen en Zaragoza, Andorra, hay que sumar 4, por lo menos. Yo creo que esa es la ambición que tiene que tener el Castellón ahora mismo, y todo lo demás es perder un poquito el foco. Es un partido sobre todo que hay que jugarlo mucho por dentro, a mi modo de ver. Ellos tienen un poquito mejor las bandas que esa solidaridad por dentro. Por tanto, pues bueno, mucho que decir. Ahí Cala, con Barry, con Guerre, tenemos muchísimo más que proponer que el Zaragoza. Lo único es que tenemos que saberles jugar por ahí y menos por bandas. Ese es mi planteamiento a vista de lo que conozco el Zaragoza este año. Sí, bueno, es un partido ganable, pero siempre haciendo bien las cosas, y yo creo que coincidimos todos que estos 2 partidos que vienen, si puedes sacar 6 mejor, porque luego te viene un ciclo de 4 donde juegas fuera en Valladolid, Las Palmas, te vienen Depor y Racing de Santander, que bueno, son equipos de segunda división igual, pero que a priori van a ser partidos mucho más complicados. En cuanto al 11,
¿va a haber cariño para Suero, por fin, o qué, Luis? Porque hemos hablado de muchos nombres propios, pero yo creo que Suero el otro día volvió a jugar después de un paréntesis de 2-3 semanas totalmente desaparecido, y a mí me sorprendió mucho, y creo que a muchos también, que no jugara ni un solo minuto en Granada, tal como se puso el partido. Y además el chaval, a mí me gusta mucho la actitud que está mostrando. Me imagino que contento no está, pero hacen el penalti y dice, no, tranquilo, yo soy el tirador y va para adentro. Me gusta ese papel de Irra Suero y, no sé, es un partido a lo mejor, si tienes que dar algún premio, ¿no? ¿Por qué no? Es que con la llegada de Raúl es otra piedra en el camino para Suero. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en los cambios de estar Zipenga y estar Pablo Santiago en el banquillo, con lo que han jugado y lo que hemos visto hasta ahora, tienen más posibilidad de jugar de juego. No juegan de lo mismo. Pero a mí me da, la verdad que yo con el Suero de primera he sido muy crítico y creía, y para mí jugaba por decreto sin merecerlo, pero el Suero de segunda, lo dije el año pasado, que me encanta y creo que es un jugador que creo que debería haber tenido más oportunidades. Creo que es el único jugador que Pablo no ha sido justo con él. Todos los demás sí que han tenido recaídas, pero luego les ha dado la vuelta de oportunidad. Y con Suero creo que, mira que es raro, porque Pablo eso sí que lo lleva bien, ha sido futbolista y supongo que tendrá, pues hablará con él o tendrá el trato que tiene, pero creo que no ha sido justo con Suero, porque creo que revoluciona mucho el partido, es decir, y Cala, cuando sale Suero es otro Cala, tiene otro jugador para asociarse completamente diferente, que le da mucho incluso en banda, o si juega Pablo, o si juega Zipenka, también es alguien que aporta mucho. Premiar, por lo visto hasta ahora, creo que no. Creo que va a empezar otra vez desde el banquillo y es un jugador que ha salido, ha metido gol, ha metido el penalti o ha dado el pase de gol, eso, y nunca ha sido premiado. Por lo tanto, no creo que eso varíe. No sé si fue el día del Málaga o de la Real Sociedad, sale también Suero de revulsivo y hace un centro por la izquierda que creo que marca Dué, ¿no? O sea, que es un chico que te da muchas cosas. Y le salva la cabeza a Pablo ese día. Sí, totalmente. Totalmente. Yo te estaba escuchando, no sé si Pablo va a dar ese paso ahora que tiene Raúl, de vez en cuando jugar con 3 atrás, porque Raúl te da la posibilidad de volver un poquito a la idea original, ¿no? Por momentos poder juntar a Suero, Raúl, Calatrava, que ahí hemos disfrutado como locos, cuando se han juntado estos 3 y el equipo carburaba, de verdad. No sé si igual es de la escuela Bielsa no juega con 3, ¿no? Bielsa que cierra con 4, ¿no? ¿O qué? En momentos juega incluso con 1. Sí, pero momentos, pero digo de partida. Sí, de partida con 4, normalmente. Pero bueno, la variedad de yo escuchándote esa polivalencia de Raúl, y creo que un poco le beneficia a Suero. Es decir, el poder jugar con más gente de adelante. Porque siempre que el míster lo vea, Claro, que ahora le está funcionando y tampoco tiene por qué tocarlo. Siempre que Raúl venga con el Raúl que conocemos, claro. Con ese sacrificio atrás, con esos 70 minutos sin tregua, que luego pues acabará o no acabará. Y yo creo que, fíjate, la lectura que hago de Suero, y recuerdo bien una tertulia hablando de él cuando no jugaba ni un minuto, que propuse en aquel momento Zipenga no podía jugar y dije, Suero creo que debería entrar en el equipo, y bueno, en ese momento era con Pablo ya, era fuera de cualquier contexto. Y yo creo que a Suero le tenemos que agradecer que Cala esté a este nivel. O sea, yo creo que un jugador que podría ser perfectamente quien jugara en esa posición de enganche, de conexión, que ha jugado mucho en el Castellón, está haciendo que Cala no pueda tener ni vamos, que sea el mejor Cala en la mejor versión, porque sabe que tiene por detrás a un jugador con esas características. Y creo que tienes que tenerlo en el equipo, a gente que te apriete con esa humildad para apretarte hacia atrás. Luego, a partir de ahí, creo que se merece más minutos, pero también tiene que dar un paso más al frente de capacidad de trabajo, No nos olvidemos, el Suero de hacer un gran pase, tirar un penalti, etcétera, está muy bien, pero también este equipo exige muchísimo más trabajo, y es lo que Pablo está pidiendo a los que están jugando en esas posiciones. Por lo tanto, también es un poco cosa de él que se plantee que si quiere rascar más minutos tiene que sacar esa versión también de guerrillero. Igual está ahí la explicación, que a nivel defensivo pues flojea, y eso hace que su rol en el equipo sea el que es. Pero bueno, es normal que Chico no esté contento.
Entonces, el 11 para Zaragoza lo tenemos ya claro. Pablo, si tuvieras que apostar por una Yo alineación. apuesto por la misma que el otro día, pero La metiendo misma a del otro Sienra día. es Mellot, Brignani, Sienra, Lucas, Guere, Barry, Mavil, Santiago, Cala, Cámara. O sea, repitiendo prácticamente el 11. Claro, el único cambio el de Alberto por Sienra, claro. O sea, ¿tú crees que van a jugar Brignani y Sienra? ¿No le das ninguna opción a Salva Ruiz? Salva, yo creo que no. Y es que se la daba, por ejemplo, en Granada. Y es verdad que ha jugado más bueno, Lo digo sobre todo para sacar la pelota desde atrás. Yo a Sienra no lo veo muy confiante. Sí, Brignani es cierto que tampoco en es salida de balón, y Brignani tampoco veo que su sea fuerte, su ¿no? principal virtud. Entonces, eso te condiciona de alguna manera el iniciar desde el área. No sé si lo habías valorado. No lo había planteado. Yo no sé, desde el primer momento pensaba que era Sienra. Bueno, yo creo que será la única incógnita, ¿no?, del 11. Lo otro parece más o menos claro, salvo igual el doble pivote es lo único que tengo, que puedo apostar igual por Doué o incluso por Ronaldo. Igual por el aspecto de salida de balón, igual poner a Ronaldo. No lo sé. Yo apostaría por esa alineación, porque es cierto que lleva 3 jornadas más o menos siendo bastante... Sí, pero hay que rodar un poco al equipo. Claro, la y segunda le vuelta. gusta. Es cierto que él ya dijo, no sé si en A Coruña o un partido de estos, dijo que era la primera vez que repetía alineación, y yo, que me fijo mucho, no ha repetido desde entonces solo ha repetido un partido de alineación, pero yo creo que va a ser bastante continuista. Yo esa es la que, bajo mi punto de vista, sería la alineación. Mañana le preguntaremos, que mañana comparece en sala de prensa. Luis, ¿tú qué alineación crees que se va a dar el domingo? Salva Brignani en el doble de la defensa con Alcázar y con Mellot. Yo veo a Doué y a Barry en el centro. Barry juega siempre, ¿eh? Barry juega siempre. No, lo digo porque Jere, joder, a mí Jere es como una piraña. Ese chaval no para de correr, ¿eh? Pero lo que te da Barry, yo a veces solo tengo ojos para Barry, ¿eh? Es un organizador nato de juego, pero un organizador nato. Es que puede jugar de 6, de 8, de 10. Para mí tiene muchísima calidad. Es decir, me ha sorprendido muchísimo. Mucha gente le da, no, el mejor jugador del partido Jere, el mejor jugador Mellot, el mejor. Y yo, de Barry para mí no baja de 8,5 en ningún partido. En ninguno. Y yo digo, es que encima está aportando el físico. Encima se ha puesto hasta el tío puede aguantarlos. Y de hecho, cuando ha salido Barry, ¿qué partido fue? El de la Real, que casi... Sí. Vamos, se desbarra. Todo el centro del campo se fue al carajo sin Barry. Y un partido que lo tenías en cara con 4-1 no te lo virlan de milagro. Por lo tanto, yo veo que Barry es fundamental. Y luego, pues... o sea, Barry y Doué. Barry y Doué, a Pablo Santiago, Cala, Mavil y Jacobsen. O sea, Cámara descansa. Sí, descanse un poquito. ¿Por? ¿No? Porque descanse. No, por si ha hecho algo malo, ¿crees tú No, que...? a ver, yo soy de los que Cámara es como Zipenga, es decir, es jugador que abres el champán, pero bueno, es capaz de lo mejor y de lo peor. Para mí le da al equipo, pero Jacobsen es un jugador que tengo bastante esperanza con ese 9. Vamos a ver. Entre los dos tienen que hacer más goles todavía en la segunda vuelta, si queremos de verdad competir con los que van a estar arriba. No sé, cualquiera de los dos, a mí me da igual, no tengo preferencia por ninguno. Ojalá hagan un montón de goles y venga quien sea y pague, pues eso, 1 kilo o 2 kilos por cualquiera de ellos, y con ese dinero el Castellón pueda traer a otro. Y vamos, no tengo dudas que Raúl Sánchez va a debutar en Zaragoza, eso lo tengo clarísimo. A poquito que esté el chaval bien, hay que meterlo rápidamente en circulación. Para ir acabando, Manu, ¿tú con el 11 estás de acuerdo con ellos o qué? No, yo lo que me gustaría ver, no sé si Pablo irá por esa dirección, es 3 atrás. Yo creo que ya estamos pidiendo, o sea, estamos ganando, pero encima estamos pidiéndole más a Pablo. También viendo el Zaragoza, lo acabo de decir hace un momentito. Tú quieres ganar 0-4, quieres ir allí con todos los tanques. Por lo que pide el partido por dentro, yo con Barry, con Guere, con Doué estoy feliz, y pueden hacer las coberturas perfectamente. Lo decía Luis antes, darle el jefe de la defensa a Brignani, y vamos a ver, con el resto va a funcionar. Y para mí es un partido que te pide eso, más que buscar sustituir a... Pero eso traducido en nombres, ¿qué nombres serían entonces? ¿A quién pondrías arriba para jugar más por dentro? Es que jugando con 3 sin Alberto... Salva, Brignani, Sienra. No, Mellot, vamos, Mellot no lo quitas nunca. Pero Mellot de central derecho, sí, claro, pero Brignani en el eje y Salva en la izquierda, o Lucas. A Mellot lo sacas de banda. Salva a la izquierda, Lucas banda. Yo esa alternativa la haría con Alberto cuando Raúl tenga que ser titular. Esa sí que me gusta.
con Raúl abierto en banda izquierda, Mavil en banda derecha y un tío más de media punta. Esa sí que me gusta a mí. Pero tú, la línea defensiva, que eres la menos goleada, de las menos goleadas y de las que menos te generan ocasiones, tocar eso. No, pero de partida no, pero tenerlo como variante. No, como variante Pablo lo ha hecho. Sí, lo ha hecho. Pero es que ahora tienes a Raúl Sánchez, que va a toda la banda, y Mavil, que va a toda la banda. O sea, tienes a dos tíos que van arriba, encaran, hacen daño, pero vuelven, ¿eh? Que esa es la diferencia con lo que comentábamos antes de Zipenga, etcétera, etcétera, que todos los jugadores no son capaces de mantener ese ritmo 70, 80, 85 minutos cada 7 días. Y ahora eso, si Raúl ha venido bien, lo vas a tener. De partida no lo veo. Yo estoy con Luis, que Pablo, ¿para qué vas a tocar algo que te funciona? Salís con 4, luego está a quién elijas, ¿no? Bueno, que te funciona por número, pero no por jugadores. Te funciona con Alberto. Y ahí volvemos a lo mismo de antes. Sí. Alberto necesita, para mí, un sustituto claro. Para mí este partido, por lo que pide el Zaragoza, por 3. A partir de ahí, pues Pablo decidirá, ¿no? Ya. Bueno, pues a ver qué tal se da el partido este próximo domingo, no en la Romareda, sino... Creo que va a ir un autocar, no irá lleno, pero al final es un partido que, si se hubiera jugado sábado, hubiera ido mucha gente a Zaragoza. Claro, es domingo 6:30, acabas 8:30, 9 y... Era muy complicado conseguir entradas. Creo que en el Ibercaja, este estadio, muchos equipos he visto en Twitter que se han quejado y sé que era muy complicado, daban muy pocas entradas. No es igual por que la afición no haya querido ir, sino que era complicado conseguir una entrada. Es que el Zaragoza tiene un montón de socios y bueno, también es importante tener un banco detrás. Por muy mal que te vayan las cosas, pregúntale al Deportivo de La Coruña. Con Abanca, que ahí están con la maquinita los de Abanca, tirirí, y el techo salarial, lo mueven como si fuera un chicle. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya está por aquí Vicente Yacer esperando para la sección musical. Nervioso porque mañana quiere estar en perfecto estado de revista para las paellas. Tú también vas a estar mañana, Luis, ahí en Benicàssim, ¿no? Explicándole al personal el acierto este año en la plantilla del Castellón y sobre todo que tiene que jugar Jacobsen y no Camará, ¿no? Sí, el domingo en Zaragoza. A ver si te vas a ver a Camará y te lo va a echar en cara, ¿eh? No, bueno, yo he criticado y les he dado mucho más que le he dicho a Joshua y y me han visto y bueno, yo valoro lo que hacen en el campo. Hombre, claro, solo faltaría, hombre. Es decir, y valoro lo que yo veo. A lo mejor otros ven otras cosas. Pero sí, se ha acercado mucha gente como diciendo, hostia, ¿veías tu plantilla donde nadie los veía? Y digo, es lo que pasa. Muy bien. Cuidado mañana, que el día se hace largo, Si empiezas pronto, el día se hace larguito. Tú también estarás por allí, ¿no, Manuel? Pasaré un ratito a saludar, sí. Muy bien, pues a disfrutarlo. Lo que importa. A disfrutarlo. ¿A ti te dejan ir un rato o tienes que trabajar? No, yo mañana sí, trabajar el sábado, así que bueno. Pues nada, ya me quedo aquí guardando el fuerte, tranquilos. Bueno, gracias a los tres. Gracias a los tres, será hasta la próxima. Buen fin de semana, por supuesto, que tenemos por delante. Y a ver si se da un buen resultado el domingo en Zaragoza y estamos el lunes de vuelta para contarlo. Lo dicho, vamos con la pausa y a la vuelta estamos ya con la sección musical y con Vicente Yacer. Hasta ahora. Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Oreyud Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.oreyudmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la Primera Federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de Segunda y Primera Federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Estamos de vuelta después de la pausa para escuchar los consejos de nuestros patrocinadores y como siempre, ahora que estamos más cerquita del próximo fin de semana, iniciamos nuestra sección musical Conexión en Hola Wave, como no, con Vicente Yacer. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? José Luis, muy bien, cansado, pero bueno, ya el fin de semana está ahí y bueno, a disfrutar, que es lo que toca. Como decía la canción, tachando los días del calendario, ¿no? Para que llegue el fin de semana, el viernes, musiquita. Como decía el bueno Rosendo, exactamente. Eso es, a disfrutar. Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué propuesta nos traes hoy? Bueno, pues hoy volvemos otra vez a los monográficos. Hemos iniciado el año con un par de programas donde hemos hablado de los maxi singles, que por cierto han tenido buena acogida, hemos tenido muy buen feedback de la gente, sobre todo del primero, porque un poco pues en un mismo espacio pues hemos podido poner no solamente canciones de un grupo, sino de varios grupos, varias mezclas, y bueno, pues volveremos a ese formato. De hecho, estamos pensando ya pues para más adelante no hacer lo mismo, porque el de Maxi ya lo hemos hecho, pero bueno, buscaremos otra forma de ampliar ese espectro de grupos. Y bueno, y hoy pues recuperamos lo que es los monográficos, porque vamos a hablar de un grupo que tenemos que hablar de ellos porque es que vienen a Castellón. Los vamos a tener en mes y medio aquí. Yo los vi a final de año en Valencia, hace poquito. La última manga 2025, sí. Estuvieron por varias ciudades, exactamente, pudiste verlos. Y bueno, pues luego comentaremos, pero los vamos a tener aquí en Castellón. Entonces se trata un poquito de que la gente pues escuche y valore si vale la pena ir a verlos aquí tan cerquitas como los vamos a tener o no. Estamos hablando de los Silencers, el grupete de Silencers, otra de las innumerables bandas Made in Glasgow, como diría el querido Michael Robinson, cuna de grupos como Texas, Jesus and the Mary Chain, Frank Ferdinand, Joy Cole and the Commotions, del que también un día estos tenemos previsto hablar. Silencers nace en el 86, formado principalmente por dos personas, su vocalista Jimmy O'Neill, es el único miembro activo que queda en la banda original, y el guitarrista Chad Burns, quien tras los primeros álbumes dejó el grupo y falleció en 2007 a los 50 años. El grupo pues lo completaban dos personas más, un batería y el primo de Jim Kerr, el vocalista de los Simple Minds, que estaba en el bajo. Sus fundadores, tanto Chad Burns como Jimmy O'Neill, vienen de la época post-punk, pero el sonido que le dieron al grupo inicialmente empezó con un pop oscuro, después pasó por el folk, que tuvo incluso toques celtas. Bueno, tiene cositas de los 60 y de los 80. Si queremos buscar una referencia así parecido, pues para el que lo conozca, pues podría ser un grupo del estilo de Big Country o de Proclaimers, que eran estos del anuncio de Retevisión de I'm Gonna Be 500 Miles, canción muy conocida. La crítica los asemejó un poquito a los U2 o a los Simple Minds. Yo, sobre todo al principio, yo no les veo tanto parecido. Al final Jimmy O'Neill es el que sigue manteniendo activo al grupo 40 años después, y en ese periodo pues han editado un total de 8 discos de estudio, una recopilación que llevaba sus principales temas entre el 86 y el 96, y un disco en directo que es fantástico, grabado en Glasgow, de donde son, en 2001, donde recoge sus principales temas, pero la que ya el vocalista O'Neill no llevaba ya a los músicos originales.
Y bueno, pues esos temas al final caen, estos temas conocidos caen todos dentro de esa época. Desde su tema estrella o bandera, que es el Painted Moon, el Icy Red de Real McCoy, Bulletproof Heart. Y ya, pues si ya nos centramos en su último trabajo, el primer single, 67 Overdrive, que la verdad que es un tema muy bueno. Hay que decir que es un grupo que tiene canciones, auténticos hits, pero que fuera de esos 3 hits, digamos que no han tenido mucha presencia aquí en España, ¿no? Poca. Cuesta, por eso un poco, y lo que queremos es acercaros a lo que va a sonar. Un poquito, luego ampliaremos, pero va a ser su último trabajo y luego pues las canciones que os vamos a poner hoy, que es así, entiendo que las 3 que vamos a poner van a caer las 3. Yo creo que sí, yo creo que las 3 las van a conocer. ¿Con qué álbum entonces nos quedamos? Para mí el álbum más completo es el primero, A Letter from St. Paul, que es de 1987. Además de los singles que publicaron en su momento, los dos primeros singles, que son las 2 primeras canciones que vamos a escuchar, tiene otros temas que no son single, como I Can Cry o la misma Letter from St. Paul, que es una canción instrumental con un fondo casi imperceptible donde hay alguien recitando el contenido de esa carta y que tiene muy buen sonido. Y me quedo este disco porque lo considero muy compacto y con una línea definida. Tengo la sensación de que al vocalista O'Neill prefiere el segundo disco, que es de un año después, del 88, a Blues for Buddhas, básicamente porque actualmente está recuperando para sus directos más temas de ahí que este primero Letters from St. Paul que hemos elegido. Aquel era un disco producido por Flood, que es quien trabajó con U2 en el Joshua Tree, pero yo creo que es un disco con más altibajos y nos vamos a quedar con el primero. Así que de ese primero pues vamos directamente con el primer disparo, y que es la canción estrella de los Silencers, que no es otra que Painted Moon, canción en la que O'Neill refleja su visión de la guerra de las Malvinas, que tuvo una remezcla en los 80 muy pinchada y que os vamos a poner en su versión en directo, en ese concierto de ese disco al que os hacía referencia antes, A Night of Electric Silence, que no está disponible en plataformas de Spotify, pero que nosotros sí que la tenemos y os la vamos a poner, así que disfrutarlo. Y es raro que no conozcáis esta canción, ¿eh? Tiene que sonaros sí o sí. Painted Moon, que además tengo que decir que a mí me sorprendió muchísimo. Es la típica canción que esperas en el bis y ya el cierre total. Y en ese concierto de Valencia de final de año fue la canción con la que abrían el concierto, te lo dije. Y es sorprendente, ¿eh, Vicente? Lo hablaremos. No quería hacer spoiler, pero ya lo has hecho tú. Pero sí, efectivamente es así. Si siguen un poco el setlist que prepararon en la manga europea en la que estuvieron tocando a final de 2005, de 2025, perdón, en noviembre y diciembre, sí, empiezan con 22. Pero es muy llamativo, porque es una cosa que me parece
diferencial. Es decir, no conozco a ninguna banda que se deje su hit número 1 y que lo coloque en la primera canción. Es muy raro, por eso tenemos que poner más temas y que la gente no vaya y a la primera canción o segunda canción ya se marche. Tienen más buenas, tienen más buenas, sí. Pero te digo una cosa, los que estábamos allí le hubiéramos perdonado que lo tocara una segunda vez, Sí. También te lo digo, También te lo digo. Bueno, ¿qué más me cuentas? Pues bueno, pues otros aspectos y curiosidades a destacar. Hablábamos de que tanto Chad Barnes como O'Neill fundaron Silencers en el 86, pero esta gente venía de la New Wave, o sea, no es el primer grupo con el que empezó. Esta gente venía de escribir canciones para Paul Young y tuvieron un grupo llamado Fingerprints con los que llegaron hasta sacar hasta 3 álbumes en los años 79, 80 y 81. En plena época del post-punk. O sea, esta gente ya tiene un bagaje. De hecho, la canción que escucharemos al final del programa, la del Bulletproof Heart, que es característica por el silbido y pues proviene de ese proyecto. O sea, es una versión distinta, pero más guitarrera. La canción sí que es de O'Neill, pero la canción como tal no es de Silencers, sino que venía del proyecto anterior. El mismo O'Neill publicó un disco en solitario en 2008 llamado Real y en ese 2008 creo que fue la única etapa en la que estuvo un poco al margen del proyecto de Silencers. Fueron apadrinados ya si hablamos de directo, fueron apadrinados por los Pretenders, quien los llevó como teloneros en la gira en el 87. Creo que Pretenders pues vendría con el disco El Get Close, donde estaba el Don't Get Me Run, famoso. Posteriormente, cuando Silencers sacó el segundo trabajo, ya giraron como openers o teloneros de Alarm, y ya fue en el 89 y el 90 cuando ya los cogió el tío Jim Kerr, los Simple Minds, en la gira europea que acabarían tocando en el estadio Wembley, hicieron ya una gira potente de conciertos. Así que sin más dilación vamos a la segunda canción, también del disco debut, Letter from St. Paul. Fue single, el segundo single, se llama Icy Red y es habitual también en su repertorio, y en su momento pues no fue radiada en Radio One, fue baneada por las alusiones o las supuestas alusiones que tiene a las drogas esta canción. Esperemos que os guste porque es otra que también tocan. Icy Red. Bueno, pues este es el Icy Red de los Silencers, buscando estribillos pegadizos con unas guitarras también que tienen mucha personalidad. Es el sonido Silencers al fin y al cabo. Sí, sobre todo en ese primer disco, insisto, es el más compacto y ya te digo, yo destaco 4 o 5 canciones que me parecen muy buenas de ese disco. Tener 4 o 5 pepinos en un disco es de mucho nivel. Bueno, ¿están rodando? ¿Cómo está? Bueno, pues ya queda lejos sus primeras visitas cuando vinieron a la Arena Auditorium en Valencia en los años 89 y 91, ya con su segundo y tercer disco. Las más recientes ya fueron en 2022 y, como hemos comentado antes, pues en el último trimestre, 2025, estuvieron girando por Europa y tuvieron varias paradas en España, y es cuando pudiste verlos. A nivel de trabajos, pues en 2023 es el último disco en los últimos 20 años que ha publicado Silencers. Se llama Silent Highway. No está mal, tiene toques que nos recuerdan
a sus primeros sonidos característicos. Hay otros que se acercan más a la música celta o a bandas del estilo los irlandeses de Corrs, que yo creo que le viene un poco peor a la banda ese sonido. Y empieza con muy bien ese disco, con un temazo llamado 67 Overdrive, y tiene otros 2 temas muy chulos como Sunnyside y Rabbit, y el resto decae un poco. Pero bueno, para ser un grupo de estos ya con sus años y que publican trabajo, está bastante decente. Y bueno, y deciros que el día 6 de marzo, apuntar en el calendario, 6 de marzo, viernes, van a estar en Castellón, en la sala La Bohemia. Es de los pocos grupos de esta jornada de los que hablamos en esta sección. Viernes 6 de marzo, pre-Madalena, además. Exacto. Que han pisado o van a venir a nuestra ciudad, lógicamente, si dejamos el FIBA aparte. Es una inmejorable ocasión para verlos sin tener que desplazarle. O como dices tú, José Luis, muy bien apuntado, ojo, es el 6 de marzo, es el día previo al inicio de las fiestas locales de la Magdalena. Sí, que cuando yo era joven era el día más importante de las fiestas. Bueno, sí, mucha gente ya, la mascleta llega ya fastidiado y tocado. Y de hecho que bueno, ya hay conciertos por ahí, en el Zoco, en Caballés de la Conquesta. Bueno, ya el día antes ya suele haber sarao nocturno, pero bueno, yo creo que al final vale la pena porque es un grupo diferencial y que es complicado poder verlo sin tener que desplazarse. Sí, bueno, si esto fuera un partido hablaríamos de alineación, de planteamiento. ¿Qué podemos esperar de ese concierto? ¿Qué podemos ver en directo? Pues bueno, lo normal es que se vea una continuidad de los conciertos que han realizado a final de 2025. En lo que es el grupo pues curiosamente es algo familiar. Jimmy O'Neill, que es el único representante que queda de la formación inicial, vocalista y fundador, se rodea de 5 músicos más, de los cuales 3 creo que son hijos suyos. Hay su hija creo que está en coros y tiene a 2 más que están en coros y guitarra, más bajo y batería, algo que es bastante curioso, como digo. En cuanto a repertorio, pues centran su hora y media de concierto con 18 o 19 temas, en el que van a presentar su último disco, Silent Highway, tocarán fácilmente 6-7 canciones, y tocan mucho también del segundo disco, Blues for Buddha, como os anticipaba antes. De nuestro disco seleccionado, seguramente un par de temas que son los que hemos puesto previamente. Y bueno, no quería hacer spoiler, ya lo has hecho tú, los que vayáis, sed puntuales, porque si no pasa nada, el Painted Moon, que es su tema fetiche, cae al principio del concierto, eso sí, en una versión un poco más alargada de la que hemos escuchado, y bueno, avisados estáis. Y poco más de este grupo, pues para finalizar os iba a poner un tercer tema de este disco, Letter from St. Paul, pero bueno, vamos a ir con algo que sabemos que sí o sí la van a tocar en directo, que es más conocido y que probablemente pues caerá también, y es ese Corazón a prueba de balas, ese Bulletproof Heart del que hemos hablado antes y que os ponemos también en su versión en directo. Y con esto pues nos despedimos ya hasta la semana que viene. Sed buenos, en fallas, que nos respete el tiempo y vamos y seguimos en la brecha. Vamos a ello. Si no tocan esta, es para denunciarlos, o sea que la van a tocar sí o sí, porque este Corazón a prueba de bala es un hit, pero con todas las letras. Vicente, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, sed buenos. Y sigue con ese buen gusto musical, sigue así. Nos vamos con The Silencers. Hasta la semana que viene. A pasarlo bien.
soon find